Bueno, Kaixo, bueno, gracias a Teresa por invitarme a las jornadas. A ver si puedo aportar algo. La verdad es que me dijo que eran jornadas de documentación. Yo me sentí un poco, digo, pues no sé si pudiera hablar algo de documentación, aunque nos documentamos mucho. Me vais a perdonar, estoy completamente afónico. No sé por qué, pero me ha entrado una afonía terrible y que a lo mejor dentro de un rato dejo de hablar automáticamente y tendremos que hacer otra cosa. Vale, bueno, la presentación tengo preparada. Voy a intentar agilizarla, sobre todo está la última ponencia y sé que la última siempre es la más dura, entonces voy a intentar hacerla un poco amena. Y básicamente consiste en un pequeño objetivo que he marcado, que es intentar, a través de nuestra experiencia, de mi experiencia personal y de nuestro equipo en el mundo audiovisual, contaros sobre todo cómo lograr en estos tiempos que corren trabajar en lo que te gusta, que es quizás una de las cosas más interesantes, por las que más debería uno luchar, pero que parecen más complicadas, ¿no? Sobre todo cuando estás estudiando y vas viendo que se va aproximando el fin de los estudios y dices, bueno, ahora voy a salir al mercado laboral y ahora qué quiero hacer, ¿no? Normalmente nadie lo tiene muy claro, o sea que tampoco hay que preocuparse mucho. Yo creo que las cosas van llegando solas, pero sí es importante ir teniendo pistas sobre lo que a uno le gusta hacer. Nuestra historia es muy sencilla. Nosotros empezamos yo vine a vivir a Euskadi hace 4 años y medio aproximadamente, y vine de Barcelona, y cuando llegué aquí pues decidí empezar, o de alguna manera continuar perseguir un sueño, básicamente, que era decir, quiero trabajar por fin de lo que me gusta. Y no ha sido fácil, pero como lo conseguimos y tuvimos la suerte de conseguirlo, podemos contarlo por lo menos. Antes de empezar, me gustaría saber cuántos de aquí tenéis pensado alguna vez trabajar en televisión, o os gustaría. Una persona, 2, 3, 4, 5, 6. No está mal. No, me parece bien. ¿Cuántos de aquí tenéis pensado trabajar en algún medio? No, me alegro. ¿Cuánta gente de aquí tenéis pensado trabajar en algún medio que esté integrado en Internet? 4. ¿Cuántos de aquí tenéis pensado trabajar? Vale, importante. Hay gente que no ha levantado la mano. Muy bien. La verdad, el mejor objetivo sería no trabajar, o por lo menos no trabajar forzadamente. Ese sería el objetivo ideal, por hacer lo que a uno le gusta. Y en eso consiste esto, justamente. Bueno, yo os voy a contar una historia que es un poco la nuestra. Voy a intentar ir rápido y agilizar. Voy a intentar no ser muy pesado. Pero sobre todo quiero intentar dar algunos pequeñas ideas, o no me gusta llamarlo consejos, porque yo creo que cada uno tiene que vivir su propia experiencia en la vida, pero sí que pueden ayudar un poco a sintetizar ideas, ¿no? Y un poco lo que nosotros hemos aprendido, que no sabemos mucho más de lo que hemos aprendido realmente. La ponencia la he titulado Internet y Televisión, Guía de Supervivencia. Realmente estamos en un mundo ahora mismo que básicamente lo único que podemos hacer cuando salgamos ahí fuera es sobrevivir como sea. Hay unos que tendrán más suerte, otros menos suerte, pero lo importante sobre todo es tener una visión optimista de las cosas, ¿vale? Yo sé que ahora mismo, no sé cómo habrán ido las jornadas, no sé si la gente habrá dado una visión optimista o pesimista. Realmente con el tema de la crisis parece que nos están acojonando a todos los días. Llega un momento que se cansa. Yo de hecho ya estoy dejando de leer las noticias prácticamente porque es aburrido, siempre es lo mismo. Y yo creo que lo más importante ahora mismo es pensar en esta situación que vivimos ahora mismo como una gran oportunidad, que lo es sobre todo para vosotros además, porque sois vosotros los que vais a hacer los medios del futuro. Entonces tenéis que estar contentos, porque justamente ahora va a ser el único momento en la historia en la que alguien va a poder cambiar las cosas. Y eso sin duda van a ser las personas que vayan a salir ahora a la guerra, por decirlo de alguna forma. Bien. Trabajar en lo que te gusta. Yo recuerdo, ya ha pasado el tiempo, pero bueno, fue aproximadamente en finales de 2007, 2008, que evidentemente cuando uno no tiene experiencia laboral en cierto sector, en el sector que te gustaría trabajar, en mi caso era el audiovisual. Yo venía del mundo de Internet, pero a mí me gustaba mucho el audiovisual, el mundo de la imagen y tal.
y tenía gente, compañeros y amigos y tal que también les gustaba, y nos planteamos la idea de decir, ¿cómo puede hacer uno para entrar en un mundo en el cual es ajeno completamente, no tienes contactos, no conoces absolutamente a nadie? En mi contexto, además, que venía de Barcelona, yo no conocía absolutamente a nadie en Euskadi, o sea, no sabía ni qué era ETV, ni qué era Telebilbao, no conocía nada, o sea, del mundo de la televisión, pero a mí me encantaba. Entonces, sin más, un día decidimos que la única manera de conseguir algo en la vida es ponerse manos a la obra sin más y sin pensárselo, porque si te lo piensas no lo haces. Eso es así. Si os parece a pensar, es que es muy difícil, no lo haces. Si piensas, es que no tengo dinero, no lo haces. Es decir, lo mejor es coger y lanzarse, con una idea y sobre todo con mucha energía e ilusión. ¿Nosotros qué hicimos? Bueno, yo conocía Internet, las personas que colaboraban conmigo, que eran en aquel momento Libe, Cristina y Garasi, cada una en un perfil, también están en una situación similar, y decidimos juntarnos y montar un videoblog en Internet, sin más objetivo que aprender. En aquella época, pensar que estoy hablando de 2007-2008, YouTube todavía no era un mundo muy conocido. Parece mentira que hace solo 5 años YouTube todavía era algo que no era muy conocido. Twitter estaba empezando a dar sus primeros pasos, nadie tenía una cuenta de Twitter prácticamente. Facebook era un desconocido. O sea, estamos hablando solo hace 5 años. O sea, es nada. O sea, la evolución que ha habido en estos últimos 5 años a nivel tecnológico, sobre todo de plataformas sociales, no la ha habido en toda la historia de la humanidad. Y eso hace también que, claro, que nos encontremos ahora en una situación con grandes desventajas de un lado y de otro, gente que conoce muy bien las redes sociales, gente que no las conoce nada. No existen expertos porque realmente no ha habido tiempo para que nadie sea experto en nada. El que diga que es experto en algo es experto hace 3 meses o esa misma tarde. Y realmente nosotros estamos en un contexto en el que el vídeo lo veíamos una clara oportunidad de ponerlo en Internet y enseñar lo que sabíamos hacer. A ver qué sale aquí, porque no sé ni lo que va a ser de diapositiva. Vale, espera, si me disculpáis un momentito. Vale. Bueno, no aparece la primera imagen. Un segundo, ya sé, porque es que las he movido ante las imágenes de sitio. Si me disculpáis un momento, las voy a volver a colocar en su sitio. Y un segundo solo, Vale, no sé si aparecerán o no. Voy a rotar la presentación. Disculpad este momento de presentación que siempre ocurre. Bueno, si no salen las imágenes, ¿sabéis lo que hago? Lo hago sin presentación y lo explico todo, tal cual. Bueno, nosotros creamos una cosa que no sé si a alguno le sonará. Ya sí que aquí aparecen las fotos. Esto fue un estudio que montamos. Esa es Libe, Cristina aparece abajo agachada, no se la ve muy bien, y Garasi. Nos alquilamos una habitación, básicamente. Fabricamos unos focos con material reciclado que encontramos. Compramos 2 focos de jardín en el Leroy Merlin, que nos costaron 10 euros cada uno. Nos compramos lo más caro que pudimos comprar, fue una cámara de vídeo HD pequeñita, que en aquella época valía una pasta. Hoy en día tienes un iPhone o un teléfono móvil y ya te hace lo mismo. Y nos montamos un mini set de televisión simplemente para empezar a probar a hacer nuestro propio programa de televisión y publicarlo en Internet. Esto estoy hablando de hace 2008, no sé ya ni el tiempo que hace, casi 5 años ahora, 4 o 5 años. Empezamos a hacer un programa de televisión en Internet sin más. No sabíamos ni que se llamaba videoblog ni nada. Nosotros lo que cogimos es, vamos a hacer un programa sobre cosas que hacer en Bilbao, alternativas, de cultura alternativa, y lo vamos a publicar cada semana con una persona que lo va a presentar. Lo vamos a hacer en euskera y en castellano. Vamos a repetir lo mismo 2 veces y lo vamos a emitir en una página web que nos hicimos rápidamente, muy sencillita, donde poníamos el vídeo. Y estuvimos 2 años cada semana, todas las tardes. Nos veníamos a esta habitación que habíamos alquilado, nos poníamos a grabar nuestro programa, hacíamos nuestro guión, nos documentábamos. Primero nos documentábamos en el propio periódico, en las propias webs, sacábamos noticias de ahí. Y empezamos a hacerlo sin más objetivo que el primero, aprender, y segundo, de alguna manera
dar voz, de decir, oye, queremos hacer cosas y como nadie nos va a contratar porque sí, ni nadie nos va a llamar porque sí, vamos a demostrar de qué somos capaces. Porque primero teníamos que demostrarnos a nosotros mismos si éramos capaces de hacerlo o no. Probablemente no, probablemente sí. Y sobre todo saber cada uno en qué éramos mejores. Porque evidentemente todos no sabemos hacer de todo, todos no vamos a ser los mejores en todo, pero había que descubrir en qué éramos buenos. En estos 2 años que estuvimos haciendo este programa, que se llama Lost in Bilbao, que a día de hoy ya no se hace, pero bueno, a lo mejor algún día volvemos a hacerlo, básicamente nos lo pasamos súper bien, nos entretuvimos, pero era muy curioso porque la gente siempre nos preguntaba, pero esto que hacéis vosotros, ¿quién os lo paga? Y nosotros decíamos, nadie. ¿Pero no tenéis subvención? No tenemos ninguna subvención. O sea, que esto lo hacéis porque sí. Y decíamos, sí, lo hacemos porque sí. Y la gente le costaba entenderlo. No entendían que no había una institución detrás apoyando esto, que no había ninguna subvención ni nada. Éramos nosotros simplemente haciendo algo porque nos apetecía. Tras eso, en esos 2 años más o menos de aprender y ponernos a prueba, básicamente aprendimos muchísimo, nos peleamos muchísimo, sufrimos muchísimo. Nos pusimos en la meta de que cada semana haríamos un programa de televisión de unos 5 minutos de duración que publicaríamos en internet. De repente un día, pues curiosamente, y aquí mira, me voy a quedar bien porque tengo el corte de Berría y el corte de Arguía. Resulta que un día nos llamó, estábamos haciendo esto y nadie nos comentaba nada. Nosotros publicábamos un vídeo en internet sin más, lo poníamos ahí y de vez en cuando alguien nos comentaba, ponía un comentario en la web y tal, ¿no? Pero no sabíamos si eso tenía repercusión fuera o no, ese pequeño videoblog sobre cultura de Bilbao, ¿no? Desconocíamos totalmente si la gente lo veía o no lo veía. Nosotros veíamos que iba teniendo visitas, pero tampoco le hacíamos mucho caso. Nosotros en aquella época estábamos en una vorágine como de aprender, ¿no? Y de repente un día nos llaman Nosotros, claro, nos considerábamos un medio de comunicación totalmente alternativo, pero éramos un medio de comunicación. Y nos pareció curioso que nos llamasen otros medios de comunicación para entrevistarnos como medio de comunicación, ¿sabes? Pero claro, nosotros éramos muy inocentes en ese sentido también. Y nos llamó Gara, los primeros que nos hicieron una entrevista, nos llamó Berría, nos llamó Arguía, irratia.com, otras radios también. Y de repente los medios empezaron a interesarse por lo que estábamos haciendo, sin más. Y nosotros, la verdad es que estábamos muy sorprendidos y agradecidos porque a alguien le interesase lo que hacíamos, que era básicamente un videoblog semanal sobre cultura de Bilbao. Todo esto nos llevó al final a que un día nos dieron un premio al mejor videoblog hispano de todo el mundo en Sevilla, en los premios Bitácoras 2008. Y ese día fue el punto final, el que dijimos, ostras, hasta aquí hemos llegado, nos acaban de dar ya un premio, en plan, el mejor videoblog de habla hispana, cuando lo hacíamos en euskera principalmente, por eso además tuvimos mucha repercusión, porque nuestra idea sobre todo es que el videoblog era en euskera y luego hacíamos una traducción al castellano, y no al revés. Ese era nuestro objetivo. A partir de ese momento nos pasó una cosa muy curiosa, es que la gente nos empezó a llamar. ¿Y qué ocurrió? Que nos dimos cuenta de una cosa. Nosotros no habíamos inventado nada. Nosotros no habíamos hecho algo innovador, ni mucho menos. O yo no lo considero así. Innovar es muy arriesgado y muy difícil. O sea, todo el mundo se dirá, no, hay que innovar. No. Lo mejor es coger algo que ya existe y mejorarlo. Es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más efectivo y suele funcionar mejor. La palabra innovar, que se puso muy de moda en estos últimos años, todo el mundo tiene que innovar, todo el mundo tiene que hacer cosas nuevas. Hace poco escuché que era más fácil ganarse la vida poniendo una buena panadería en un pequeño pueblo que una tienda para zurdos como algo innovador en un pequeño pueblo. Lógicamente es mejor poner una buena panadería y mejorar a la que tienes al lado que intentar inventarte algo nuevo. Innovar viene después, cuando sabes copiar bien. Cuando sabes copiar bien eres capaz de innovar, antes no. Y nosotros nos dimos cuenta porque nosotros el programa que hacíamos básicamente era una copia de otros programas de televisión, era una presentadora presentando un programa. Y ¿qué ocurrió? Que nos empezaron a llamar de otras ciudades que querían hacer lo mismo. Hago un inciso aquí, antes de esto, con el tema de las copias. No sé si conocéis Everything is a Remix. Es una serie de vídeos, 3 vídeos concretamente que hay en internet, os podéis ver en YouTube, os lo recomiendo encarecidamente. Están en inglés con subtítulos en castellano. Básicamente nos explica el porqué, desde toda la historia del audiovisual, todo es una copia. Todo. Como George Lucas
perdón, cómo George Lucas copió ideas para hacer Star Wars. Y de ahí como todas las películas y todas las series que existen en la historia, todas se basan en ideas ya creadas previamente. Todo es una copia. Yo lo he puesto aquí más que nada porque creo que es importante, si tenéis un rato, echarle un vistazo a este vídeo. Bien, así fue como de repente nos encontramos con esto. Un año y medio después aproximadamente, cuando nos dio el primer Vital Crash, nos empezó a llamar gente que no conocíamos de nada, que querían hacer lo mismo en su ciudad. Pequeñas productoras, personas sin más que tenían una cámara y querían hacerlo, y de repente la gente empezó a hacer lo mismo en otras ciudades. Montamos webs para todo el mundo gratis completamente y dijimos venga, a hacerlo, sin más. Ahí no había franquicia, nosotros no ganábamos dinero con ello, ellos tampoco, pero nos parecía curioso porque estábamos montando la primera red de videoblogs o el primer gran canal de televisión en internet sobre cultura de ciudades a nivel mundial, sin darnos cuenta, prácticamente. Problema que tuvimos aquí, que lógicamente se nos hizo grande. Nosotros no estábamos preparados para eso. Nosotros de repente nos encontramos con que nos llamaban ciudades de Latinoamérica sobre todo, que nos pedían que querían hacer lo mismo. No nos decían si pagábamos algo. Nos llamó un día, nos escribió un chico de México, nos dijo, oye, pero ¿esto cuánto pagáis por hacer esto? Y dijimos, no, que esto no se paga nada, que esto es al revés, vas a tener que gastarte todo el dinero en hacerlo probablemente. Y se sorprendían, pero el caso es que la gente lo empezó a repetir y a replicar. Cada uno tiene su historia detrás de su propio videoblog. Estuvimos bastante tiempo haciéndolo hasta que un día ya vimos que se nos fue de la mano porque se hizo grande de repente. Murió de éxito básicamente Lost Team. Lost Team ahora mismo todavía sigue en activo, pero a día de hoy es un proyecto completamente parado. Y nosotros sobre todo tuvimos que parar porque de repente, y gracias a un concepto muy importante que es ser generoso, y esto es yo creo que es un concepto que hay que tener muy en cuenta en cualquier cosa que hagáis a nivel profesional y personal, es que si dais lo que sabéis, que si dedicáis tiempo a vosotros mismos a enseñar lo que sois capaces de hacer a los demás sin más motivación que mostrar lo que hacéis, suele ser el mejor remedio para conseguir que un día alguien os llame y os pida veros. Básicamente se trata de que no es más sencillo o es más efectivo que alguien venga aquí que tú vayas a alguien, siempre que vayáis a buscar empleo o trabajo o queréis buscaros la vida. Esto es una cosa que nosotros hemos aprendido así. Nosotros jamás tuvimos que ir a buscar nada. Nosotros hacíamos cosas y la gente venía a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos constantemente haciendo cosas. Nosotros lo aprendimos así. Evidentemente esto no es un axioma, esto no es algo que vaya a ocurrir siempre, pero sí que es una estrategia que a nosotros nos resultó muy efectiva, sin saber que era una estrategia, evidentemente. Bien, así un día, hace ya pues casi, mientras estábamos todavía haciendo el programa de Lost in Bilbao y todo esto, un día de repente pues nos llamó la tele, nos llamó TV. Y la historia es un poco más larga quizás, ¿no? Hubo varias reuniones y contactos y tal, pero se resume básicamente en que ETV, gente dentro de ETV, que son personas y que evidentemente también siguen y están en internet, y es donde mejor se puede estar. Yo recomiendo estar en internet, supongo que lo habrán dicho 1000 veces durante estas jornadas, que tener perfil en LinkedIn, que tener perfil en Twitter, en Facebook, no sé dónde, daros a conocer, crearos una marca personal, es muy importante. Hacerlo sobre todo con calma y bien y sin agobiaros tampoco, poco a poco, tampoco hay que correr, pero si te das cuenta, si estás haciendo cosas, normalmente la suerte, o por llamarlo la suerte, si la buscas, si estás en activo, la suerte es más fácil que llegue. Y en nosotros nos llegó en forma de un contacto, de varios contactos dentro de TV que se interesaron en lo que estábamos haciendo, nos dijeron que evidentemente Lost in Bilbao no tenía cabida en la televisión como tal, pero que querían hacer algo con nosotros, con nuestro equipo. Les propusimos hacer un programa sobre internet. Un programa en el que hablásemos de justamente gente como nosotros que hacía cosas en internet para darles salida y darles sobre todo divulgación, que la gente conociese qué se estaba haciendo en internet, porque había muchísima gente haciendo cosas y eran muchos desconocidos. Había muchos medios que ya estaban cubriendo justamente esos, pero en televisión no había un lugar. Pero de repente nos encontramos que con nosotros no sabíamos hacer televisión.
esa era la realidad. O sea, nosotros habíamos hecho vídeos para internet, llevábamos 2 años haciendo guiones, vídeos, tal y cual, pero cuando nos dijeron, bueno, ¿y podríais hacer un programa de televisión? Se nos hizo un mundo. Digo, pero si no tenemos ni una cámara para hacer un programa de televisión, ¿cómo vamos a hacer? Y dijimos, bueno, pues, pero claro, ¿qué decimos? Dijimos, sí, por supuesto, o sea, ningún problema. Así que agarramos los bártulos y aquí empieza otra nueva historia, que es la historia de Need to Sneak, del programa. Os he contado toda esta historia previa para que veáis cómo las cosas, como historia personal, es una historia muy personal realmente, o sea, no es que le vaya a ocurrir a todo el mundo, pero realmente cómo las cosas a veces van surgiendo una detrás de otra, pero hay que estar en activo, es muy importante no estar parado y estar constantemente haciendo cosas para que las cosas ocurran, ¿no? Nosotros llegamos a un momento en el cual de repente teníamos que preparar un programa de televisión, sin saber nada de televisión. Por lo tanto, se demuestra que se puede hacer. Ahora, es duro, es difícil y las hostias llegan por todos lados. A nosotros nos llegaron, o sea, nos metimos leches, pero no os pueden ni imaginar, de todo tipo. Nos pedían un programa en euskera, no había problema, llevamos 2 años haciendo contenido en euskera. Nos pedían un programa sobre internet, no había problema, conocíamos muy bien internet. Y ya está, y creatividad absoluta, y vosotros mismos. Así que estuvimos como varios meses preparando un piloto. Y os recuerdo que el contexto nuestro era que cada uno teníamos nuestros trabajos, no teníamos un duro. Y evidentemente esa época que preparamos el piloto fue de total incertidumbre. Podíamos haber hecho una cosa, haber dicho que no, pero decidimos tirarnos adelante. Ahí nos arriesgamos, nos compramos una cámara mejor, una cámara ya un poco decente, una P2, y nos lanzamos a buscar gente y crear un equipo. Crear un equipo no es fácil, ya os lo digo, es muy difícil, pero se puede hacer si encuentras a las personas adecuadas. Y las mejores personas que vas a encontrar siempre es gente que ya conozcas, gente con la que ya hayas trabajado y gente que veas que es buena. Pero también no solamente es bueno buscar gente muy profesional o muy, digamos, con mucha experiencia, sino también es muy importante gente con las mismas ideas que tú, positiva, y huir siempre de la gente que se suele llamar tóxica. Aquella gente que es negativa, que te va a echar para atrás cualquier idea que tengas o que de alguna manera te ponga barreras a lo que quieres hacer. Siempre que os encontréis gente así y que no sea vuestros padres no os echéis para atrás, quitárosla de encima cuanto antes. Es muy importante, porque la gente tiene dos tendencias, una a animarte, otra a desanimarte. La gente que te desanima, fijaros en su vida y ver si han hecho algo. Si no han hecho nada, no les hagáis ni caso. Bien, pocos medios y mucha creatividad, pero sobre todo sentido común, ¿vale? Pocos medios significa que hay que tirar con lo que se tiene. Si no tienes pocos, súper caros de 10.000 euros, pues haces unos con fluorescentes del Leroy Merlin y no pasa nada. Si no tienes para comprarte una gran cámara, pues te compras una pequeñita. Si el micrófono no te da para un inalámbrico, pues te compras uno de cable. Y así todas las cosas. Es decir, hoy en día la tecnología que tenéis en casa muchas veces es más potente que la que os vais a encontrar en cualquier trabajo. Y eso es muy importante que lo sepáis. Probablemente tenéis mejor ordenador en casa que el que encontraréis en cualquier oficina. Probablemente tenéis mejor cámara ahora mismo en vuestro bolsillo que muchas cámaras que todavía están rolando por televisiones. Así que no os asuste que el tamaño de una cámara sea muy grande o muy pequeño. Lo importante es lo que vean vuestros ojos y lo que seáis capaz de grabar. Y sobre todo sentido común. ¿Por qué? Porque tampoco os podéis flipar, no vais a grabar El Señor de los Anillos. ¿Vale? No digáis, tengo un iPhone y voy a hacer El Señor de los Anillos. No, eso, hombre, a lo mejor hay alguno que puede hacerlo, ¿no? Pero a lo mejor podéis hacer una versión divertida del Señor de los Anillos en plan parodia, ponerla en internet y triunfar. Y eso también os puede pasar. Es importante que tengáis sentido común. Yo conozco la historia, no sé si yo me voy a alargar, probablemente, me queda poco ya. Existe la historia de un chico, no sé de qué hora de Madrid, o por aquí, no sé, no me acuerdo dónde era, pero el caso es que se fue a Nueva Zelanda 2 años antes de que empezasen a rodar El Hobbit, porque su misión en la vida era salir en la película El Hobbit. ¿Vale? Se la había marcado como objetivo. Yo voy a salir en la película El Hobbit. Por lo tanto, se preparó concienzudamente, se fue a vivir a Nueva Zelanda, estuvo 2 años prácticamente medio mendigando por Nueva Zelanda, aprendiendo inglés, intentando buscar los contactos adecuados para poder llegar a acceder al casting para ser un orco. Y resulta que es una historia muy triste. Y resulta que
que el chaval, el pobre, pasan 2 años ahí en Nueva Zelanda penosos, y esta historia la cuenta en un blog, o sea, él escribió el blog y dijo, mira, esto es lo que me acaba de pasar, ¿no? Y llegó el día que consiguió acceder al casting del Hobbit, y llegó allí y resulta que por 2 centímetros no daba la talla para el traje de orco. Por 2 centímetros, cosa que no le habían avisado. Y se tuvo que volver a España. Fin de la historia. Pues imaginar las penurias que pasó este hombre, ¿eh? Llegar al casting, ponerte allí y decirte, lo siento chico, pero no mides lo suficiente. El siguiente. Hay que tener sentido común, ¿vale? O lanzarse a la aventura, no hay problema, pero bueno, si uno tiene sentido común, pues probablemente te ahorrarás muchos viajes. Bueno, sin más, esta es nuestra oficina, la que habéis visto al principio. Como veis es lo mismo. Lo que hicimos para hacer Nick Dun Nick básicamente es que en una pared grabábamos Lost in Bilbao y en la otra pared grabábamos Nick Dun Nick. Básicamente al principio no teníamos muchos medios y como no teníamos medios grabábamos mucho en la calle. Hicimos un equipo de gente entre los que contamos con algún redactor, evidentemente, gente que controlase mucho el euskera a nivel sobre todo tecnológico. En este caso nuestro gran fichaje fue José Rojas, que fue la persona que nos echó un cable de una manera muy contundente todas las temporadas de Nick Dun Nick. Cristina, que estuvo como realizadora y está como realizadora, y bueno, y luego empezamos un equipo de 4 o 5 personas a hacer el trabajo que normalmente en un programa de televisión hacen 20, ¿vale? De repente nos dimos cuenta de una cosa, que todos teníamos que saber hacer de todo. Nos teníamos que ir a grabar a la calle, pues ¿quién tiene un rato? Yo, a grabar a la calle. ¿Que teníamos que hacer un guión? Pues cualquiera podía hacer un guión. Es decir, empezamos a aprender a hacer un poco de todo, sin ser muy buenos en nada, pero teníamos que aprender a hacer de todo, porque eran muy pocos, y todos teníamos que saber si el micro fallaba, cómo arreglar el micro, si la cámara falla, cómo arreglar la cámara, cómo hacer un buen plano, cómo hacer un mal plano, qué pasa si sales y hay ruidos de coches. Es decir, nos encontramos con unas problemáticas que no nos esperábamos. Y solamente el autoaprendizaje y ser polivalente es lo que hoy en día te ayuda a ser un buen profesional. Luego ya te especializas. Pero es importante, han cambiado mucho los tiempos. Yo lo que cuento tampoco es nada nuevo, esto ya se sabe de hace muchos años, pero los equipos NG, los que iban por allá a grabar noticias hace 10 años, pues probablemente iban 4 o 5 personas a grabar. Había sonidista, había ayudante de cámara, tal y cual. Hoy en día todo se ha reducido a un equipo de 2, redactor y cámara. El cámara hace de todo. Y dentro de nada el redactor va a ir con la cámara. Y probablemente un día va a ir la cámara sola. y si no, tiempo al tiempo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que los costes de la televisión empiezan a ser inasumibles, ¿vale? Por eso hay tantos recortes, porque son muy caros, hacer vídeos es muy caro. Pero resulta que hay unas tecnologías que te permiten hacerlo mucho más barato. Y ahí está la lucha. Nosotros veníamos de abajo, de lo barato, de lo sencillo y tal. Y la televisión estaba aquí arriba. Claro, nosotros cuando empezamos a hacer programa de televisión veníamos con la conciencia de que, bueno, si lo puedo hacer más barato, ¿por qué lo voy a hacer más caro? Si yo puedo grabar, ¿por qué voy a poner a otra persona a grabar? Y entonces, realmente, Nick Dun Nick, yo tenía figura de director, pero yo como director he grabado, he puesto sonido, he agarrado la pértiga, he traído cafés, he barrido la oficina, he hecho de todo, básicamente. Y prácticamente todos hemos hecho de todo. Y esa es la realidad. El glamour no existe en la televisión, solo en algunas galas. Ya está. Entonces, pero es un trabajo muy bonito. Bien. Cuando hablo de televisión, y esto es muy importante, quiero hablar también de Internet. Es decir, nosotros venimos de Internet. Para mí la televisión a día de hoy es una plataforma que como tal, el broadcast, como tal, como lo conocemos, va a empezar a estar en desuso, ¿vale? Por eso os preguntaba antes, si queréis trabajar en televisión, es mejor que no penséis en la televisión como tal, sino que penséis más en Internet. Con la televisión conectada, con las nuevas tecnologías que están llegando, en unos años la televisión como la conocemos no podrá existir, no tendrá razón de ser, no tendrá sentido. Yo mismo no veo la tele, o sea, veo Nick Dun Nick y Los Simpson y alguna película y poco más realmente. Y Top Gear y algunos programas que me gustan y tal, pero bueno, sin más. Pero realmente esa televisión no la veo en la tele, la miro en Internet. En YouTube tengo todo lo que quiero, en YouTube o en otras plataformas. En las webs de las propias televisiones tengo los contenidos, y si no, me los descargo.
legalmente. ¿Vale? Internet es el gran aliado y nosotros lo que hicimos, y aquí os voy a explicar, voy mal, bueno, podría ir mejor, voy a rápido. Bueno, nosotros lo que hicimos es una cosa en Nick2Nick. Nosotros veníamos de Internet, y eso insisto mucho, porque nosotros no sabíamos hacer televisión y tampoco nos convencía mucho. Nosotros queríamos llevar Internet a la televisión, o la televisión a Internet, mezclarlo. Y un día lo que hicimos fue plantear una idea. Nosotros, cuando emitíamos el programa de televisión, los 4 primeros, mejor ni nombrarlos, los 4 primeros que hicimos fueron un desastre. O sea, eran unos subtítulos con faltas de ortografía y cosas así que lo pasamos fatal, porque es que realmente nos encontrábamos con que se nos hizo grande de golpe, y los 4 primeros programas los tuvimos que corregir varias veces. A partir del 4.º programa, hemos hecho 100, que lo sepáis, a partir del 4.º programa es cuando empezamos a coger cierta soltura con el programa. Bien, en cada emisión ocurría una cosa muy curiosa. Yo era usuario de Twitter y cada vez que nos poníamos el programa, los 4 del programa que teníamos Twitter, nos echábamos unas risas con lo que habíamos estado haciendo y comentábamos el programa. Se empezó a juntar gente con el hashtag Nick2Nick. Ahora ya se lleva el tema de los hashtags. En aquella época no existía el hashtag, esto no existía. Cuando hacíamos esto no existía ni el trend topic ni nada por el estilo. Pero nos divertíamos mucho en Twitter y de repente se empezó a juntar gente. Hicimos un grupo de gente muy majo, un montón de gente, comentando el programa en directo mientras se emitía. Y un día le propusimos a ETV, que por suerte dentro de ETV hay gente que está a favor de la experimentación y de hacer cosas en ningún no hubiese sido posible. O sea, dentro de ETV hemos encontrado gente magnífica que nos ha ayudado muchísimo y que tienen unas ganas de hacer cosas increíbles, y eso es una suerte tener algo así. Les propusimos, oye, ¿por qué no esos mensajes de Twitter no los ponemos en directo en la tele como los SMS, pero gratis? Claro, cuando comentamos la idea a varias personas, algunos se tiraban de los pelos. Gratis no. ¿Y qué va a ser de la publicidad de los SMS? Digo, yo qué sé, digo, entre nosotros, ¿quién va a poner SMS en Nick2Nick? Digo, si es un programa que se ve en ETV3 a las 10 de la noche y que lo vemos 4, digo, no tiene ningún sentido, pero tiene mucho sentido poner las conversaciones que se montan en Twitter. Y dicho y hecho, poco tiempo después, nuestra barra negra se convirtió en un lugar donde íbamos poniendo el avatar y los mensajes que se emitían. La primera prueba que hicimos, en media hora que dura el programa, se enviaron aproximadamente unos 300 mensajes de Twitter en euskera, que no dio abasto a sacarlos todos. Fue imposible. Hay gente que se hacía cuentas en aquel momento para simplemente saludar a su madre a través de la televisión. O sea, la experiencia fue alucinante. Lo probamos varias veces y ahora eso se hace en el debate del Conquistador del Fin del Mundo. Veréis que es una barra negra igual, esa barra es la de Nick2Nick, que siempre lo digo. Y todo el sistema que he montado se montó en Nick2Nick. Y luego se exportó a otros sitios. Ahora se hacen un montón de canales de televisión. Fue el primer programa en toda Europa que emitía en directo un mensaje de una red social de Internet. Y salió en noticias y bueno, tuvimos bastante repercusión con el tema. También incluimos los QR codes. Fue el primer programa de televisión en toda Europa que se le ocurrió poner un QR code en la tele. Tuvimos que hacer muchas pruebas y todavía sé que está por perfeccionar el sistema, no da tiempo a hacerlo porque depende del móvil que tengas, entre el rato que cargas la aplicación y le vas a dar, ya se ha ido el QR code, a no ser que le des al pause en internet. Pero bueno, es una experiencia en la cual cuando el QR code nos sirve sobre todo para enlazar televisión con internet. Tú pones el móvil ahí, le capta la imagen y te lleva automáticamente al enlace donde está ese vídeo y todos los enlaces de los que se hablan en ese vídeo. Son pequeñas innovaciones que hemos intentado aplicar al programa en todo este tiempo para demostrar que se pueden hacer más cosas, ¿no? Y por supuesto, y muy importante, utilizar todas las redes posibles para difundir los vídeos. Twitter, Facebook, Blip, YouTube, cualquier sitio donde puedes publicar el vídeo, ahí tiene que ir porque esos son probablemente visitas que os van a llegar. Evidentemente Internet es el gran medio para fidelizar a la audiencia en televisión, aunque como os digo, con el tiempo la televisión como la conocemos dejará de existir porque la televisión será algo que cada uno va a decidir qué ve cuando lo ve. Ya es así, pero dentro de un tiempo será más aún. En cuanto a vuestra televisión de casa, cuando la encendáis, en vez de tener que ver a ver qué echan, vosotros directamente tengáis un sitio donde decidáis qué quiero ver ahora mismo, qué me apetece ver, la televisión como la conocemos habrá terminado. Es así. Por lo tanto, prepararos más para eso que para la televisión convencional. Queda tiempo, cuidado, la televisión sigue siendo muy poderosa. En muchos países no hay una conectividad a internet como la hay aquí. En países como, sobre todo países árabes o países africanos, hay ciertos lugares donde todavía evidentemente internet no llega, pero la televisión llega perfectamente. La televisión, todo el mundo tiene sus antenas parabólicas y captan señal de broadcast. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que la televisión sigue siendo un medio muy poderoso
pero poco a poco va a ir perdiendo ese poder. Vale. Y aquí voy a hacer ya el último inciso, que va a ser para hablar de Mega Upload, que, bueno, Teresa me comentó que quería que comentásemos un poco el tema. Bien, copyright versus internet, o el caso de Mega Upload. Nosotros en Nick nos ha pasado una cosa que, claro, nosotros trabajamos con mucho material de internet y hemos tenido muchas dudas sobre qué material podemos utilizar o qué no. Nosotros, cuando queríamos ilustrar algo sobre una película, por ejemplo, teníamos que buscar la película. Nos ha pasado lo siguiente: evidentemente, cuando trabajas para televisión todo lo tienes que hacer legalmente, ¿vale? Partimos de ahí. Tú no te puedes descargar algo ilegal y publicarlo, emitirlo en televisión. Ahí hay unas, evidentemente no es tu vídeo que lo publicas donde te la ganas, la tele, ¿no? Pero sí es cierto que nos encontramos con una cosa muy curiosa. Cuando buscábamos, por ejemplo, juegos de guerra, que eso alguna vez hemos sacado pues imágenes de esa película para ilustrar algo, nos encontramos que si queríamos comprar la película no podíamos. No había un sitio donde vendiesen juegos de guerra, estaba descatalogada y no había manera de descargarla, excepto en Mega Upload. Por lo tanto íbamos a Mega Upload y la descargábamos. Ni queriendo pagar la podíamos descargar. Ese es un gran problema de lo que voy a intentar hablar ahora rápidamente, no de Mega Upload, sino de los derechos del copyright de todo. Me remito al vídeo antes de Everything is a Remix, de todo es una copia de todo y de que como sin copia no hay creatividad. Os recomiendo que lo veáis. El caso de Mega Upload, este es el señor grande de Mega Upload. Este señor no tiene ninguna importancia. Este señor pues es un flipado, un señor muy listo, muy inteligente, muy menda también, que en su día pues se forró medio robando números de tarjeta de crédito y haciendo sus negocios sucios en internet en una época en la que todo estaba muy revuelto, ¿no? Pero luego se hizo buenín porque se casó y tuvo hijos y entonces ahora dice que es muy buena persona, ¿no? Yo no le voy a juzgar, no le conozco, pero me parece un personaje curioso porque la forma en que los medios han intentado convertir en villano a alguien de internet ha sido excelente. Ahí tenemos al perfecto villano, perfecto malo, malote, malísimo de internet, y es que encima el hombre es que se vestía de malo y hacía cosas de malo, es que se lo ha puesto a huevo a la prensa, ¿no? Pero bueno, este señor sin más se dedicó a hacer sus cosas y montó un día Mega Upload simplemente pues, para permitir descargas a tutiplén, ¿no? Muchos de esos, ¿alguno ha usado Mega Upload? Aquí no hay cámaras, ¿no? ¿Alguno ha usado Mega Upload alguna vez? ¿Hay que levantar la mano? Bien. Va muy bien. Ahora que alguien ha hecho la foto de la salida, con un nombre. Bueno, pues bueno, sin más, Mega Upload no es el problema. Os recomiendo ver, lógicamente, el reportaje que hicimos World Wide Web en Nick.Nick, buscarlo como suena ahí, y verlo porque ahí explicamos un poco algunas de las claves de qué es esto del copyright en internet, de la lucha por los derechos de autor, de la neutralidad en la red, de las leyes que se quieren aplicar. Es un tema largo, es un tema un poco denso, pero es importante conocerlo para saber a qué se tiene derecho y a qué no se tiene derecho hoy en día, ¿no? Pero básicamente las claves son las siguientes. Copiar no es robar, copiar es copiar. La piratería es copiar, nunca es robo. Yo no te cojo algo y te quedas sin ello, no. Yo te copio algo, tú sigues teniéndolo y yo tengo que tener una copia de lo que tienes. A día de hoy la única manera en internet, con internet, la única manera que tiene un ente de distribuir su película, serie, contenido audiovisual sin que se lo roben, sin que se lo copien, mejor dicho, perdón, robar no es la palabra, sin que se lo copien, es no hacerlo. No hay otra forma. Si quieres que no te copien tu película, no la hagas, porque si la haces, te la van a copiar. Y por muchas barreras que se pongan a internet hoy en día, ahora cierran Mega Upload, no pasa nada. Tenemos otros sitios donde descargarla. Que cierran todos los sitios de descargas, está el P2P. Que el P2P es abierto y pueden pillarme, ya han nacido redes que son totalmente anónimas de P2P, donde jamás van a saber, por las encriptaciones que tienen, quién es quien está descargando qué. Y si no, volveríamos a lo de siempre. Yo me hago un DVD y te lo doy en mano. Y ya está. Por lo tanto, la copia es imposible. En el momento que tú ves algo, lo puedes copiar. En el momento que tú ves algo, puedes grabarlo con una cámara. En el momento que ves una música, la puedes grabar con el móvil. Es imposible evitar la copia.
Lo único que tienes que hacer, y la industria audiovisual tiene que reflexionar, es que lo importante no es luchar porque no te copien el contenido, sino luchar porque sea más fácil que alguien pague por ello que copiarlo. Si a mí alguien me dice que una película la puedo ver por €1 ya en máxima calidad, probablemente no me dedicaré 2 horas a buscarla por internet. La pagaré y ya está. Evidentemente, si me tengo que pagar 20 euros por verla, lógicamente no lo voy a hacer porque es carísimo. Es decir, la industria audiovisual probablemente lo que tiene que reflexionar es cómo cambiar su modelo de negocio para conseguir que la gente pague por ello, porque cuidado, estamos hablando de que esto cuesta dinero. Hacer contenido audiovisual cuesta dinero, no podemos tampoco decir, me lo copio todo. Sí, pero si todo se copia, evidentemente el autor dirá, bueno, ¿y yo para qué me pongo a hacer el Hobbit? Si no gano nada y no cuesta un pastito, ¿sabes? No lo harán. Lógicamente hay que tener también eso en mente. Como creadores, además que seréis muchos de vosotros, en el futuro lo tenéis que entender así. Pero es importante también entender que lo que no se puede hacer es aplicar leyes que vayan contra la neutralidad en la red. Leyes que obstruyan la libertad de expresión en Internet, la libertad de creación y, sobre todo, la posibilidad de los pequeños de promocionarse y de crear sus contenidos sin barreras. Que es una de las grandes cosas de Internet. Todos estamos al mismo nivel. Desde el que hace hobby al que hace su vídeo casero, todos tienen las mismas posibilidades de ser vistos. Y eso es algo que no tenéis que olvidar. Podéis hacer lo que queráis, llegar donde queráis, el límite lo vais a poner vosotros. Y como lógicamente todo lo que empieza tiene un final, una de las últimas cosas que ya os voy a comentar rápidamente, igual que en nuestro caso, en su día el hosting terminó y los proyectos empiezan. Tengo un amigo, en una entrevista que le hicimos antes de que puse mi amigo, en Nick Nick hace ya un par de años, hemos entrevistado a muchos emprendedores, gente que emprende negocios en Internet, y uno de ellos le dije, ¿qué es difícil emprender? Me dijo, no, emprender es muy fácil, solo tienes que coger, sentarte del ordenador y empezar. Te sientas, empiezas a teclear y ya estás emprendiendo. O te coges una cámara, te vas a grabar y ya estás emprendiendo algo. Lo difícil es mantenerse. Y eso es algo que no se estudia. Se estudia emprender. Venga, vamos a hacer una empresa, vamos a hacer un blog, eso es muy fácil hacerlo. Lo difícil es mantenerlo en el tiempo, eso es lo más duro. Pero lo más difícil que hay de todo es saber cuando algo ha terminado. Y eso es algo que tampoco se estudia. Terminar las cosas. Es tan importante saber empezarlas como saber acabarlas. Esto lo comento porque en el caso de Nick Nick termina esta temporada. Nick Nick terminará ya esta temporada. Causas ajenas a nosotros, hemos estado 3 años, pero no pasa nada. Para nosotros es un nuevo reto para tener tiempo ahora, justamente que lo necesitamos para poder emprender ideas nuevas que tenemos para hacer, y justamente ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Hemos aprendido muchísimo, se va a seguir emitiendo durante todo este año probablemente, pero para nosotros ahora empieza también una nueva etapa, y nos hemos dado cuenta que nos hace esa ilusión. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo son las cosas en la vida, que todo lo que empieza tiene un final, todo. Y muchas gracias.